Hola, en el presente video hablaremos un poco sobre el uso y alcances de la suspensión dentro del juicio de amparo. Así, es pertinente recordar que desde la Constitución de 1917, el constituyente estableció la facultad de los jueces federales de suspender de manera provisional el acto reclamado en los términos previstos en la ley. Así, el constituyente previó la figura del amparo y la suspensión de los actos reclamados como una garantía de justicia en nuestro país y así dotar al pueblo de un elemento de impartición de justicia de forma rápida. En esencia, el creador de la Constitución estableció esa figura para controlar los actos de autoridad, imprescindible dentro de una sociedad, aunque con frenos jurídicos contenidos en normas, pues de otra manera no serían efectivos los derechos escritos a favor de los gobernados, plasmados en la propia Constitución y en las leyes que de ella emanan. En efecto, el Estado, a través de sus instituciones, regula las relaciones suscitadas entre los gobernados y las propias instituciones, de tal manera que a través del juicio de amparo se supervisa si los actos que para ello emite se apegan a la Constitución y a las leyes. Esto permite proteger a las personas de los embates de poder público y mantiene a las autoridades federales y locales dentro de los límites constitucionales. Esto es, mediante el juicio de amparo es posible protegerse frente a actos emitidos por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya sean federales o locales. En esencia, si mediante el juicio de amparo se protege a las personas del abuso o exceso de poder dentro del propio procedimiento, se creó otra figura, que es la facultad del juez de suspender temporalmente el o los actos reclamados sin hacer distingo respecto de la autoridad del Estado de que se trate, que lo emitió, o la naturaleza del propio acto reclamado. A través de la suspensión del acto reclamado, el juzgador ordena detener su realización o ejecución de manera temporal mientras se resuelve el fondo del asunto y se verifica si el acto es o no constitucional. Esto es, esa medida solo dura desde que inicia el juicio de amparo y hasta que existe una sentencia firme que resuelve el fondo del asunto. Dicha suspensión tiene el objeto de mantener la materia del juicio de amparo, esto es, que mientras se resuelve si el acto es o no constitucional, sus efectos, eso busca la suspensión, no se materialicen y su reparación sea difícil o imposible. Por ejemplo, si existe una ley emitida por el Poder Legislativo que desaparece o anula otra norma o ley que impedía talar árboles de determinada zona natural protegida, o un acto emitido por el Poder Ejecutivo local o federal que ordena la tala de árboles de la misma zona natural protegida para la construcción, digamos, de una obra de ingeniería, la suspensión dentro del juicio de amparo impedirá que se ejecuten esos actos, pues de nada serviría que al final del juicio la norma o acto impugnado se declaren inconstitucionales si ya se ejecutaron y los árboles de la zona protegida ya fueron talados, circunstancia esta que por su propia naturaleza hará imposible recuperar los árboles talados, pues aún reforestando, la recuperación de esa zona natural llevará decenas de años. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando a un extranjero en México el Instituto Nacional de Migración ordena su deportación a su país de origen, la suspensión impediría que esa orden se ejecute, pues de permitirlo y de ser el caso que un juez determine que tal acto es inconstitucional, la sentencia de amparo sería inejecutable, pues el país al que fue deportado un ciudadano de él no estará obligado a regresarlo a México, aunque exista sentencia que así lo ordene. Así, la suspensión dentro del juicio de amparo impide que los actos reclamados se ejecuten y con ello se impide el cumplimiento de una sentencia de amparo que declara inconstitucional un acto, pues de ejecutarse podrían consumarse violaciones en perjuicio de la persona que una sentencia no podría reparar. Debemos decir que esta facultad del juzgador no es discrecional, al contrario, la ley de amparo prevé una serie de requisitos y elementos que para que tal suspensión se conceda, como por ejemplo, que con la suspensión no se afecte el interés público o a la sociedad,
de tal manera que si la suspensión de un acto reclamado permite que siga funcionando, por ejemplo, un centro de vicio, la suspensión no se otorga. O, por ejemplo, si se trata de una ley, como sucedió, que impide fumar dentro de lugares públicos cerrados, la medida suspensiva es improcedente, pues es un hecho conocido los efectos nocivos del cigarro y su humo para las personas. De ahí que de concederse la medida se afectaría a la sociedad en cuanto al disfrute del derecho a la salud y de un ambiente limpio. Es pertinente señalar que dentro del juicio de amparo existen dos clases de suspensión, la relativa al amparo indirecto y la correspondiente al amparo directo. La ley de amparo establece las diferencias y características. Es por todo lo anterior que considero que esta medida suspensiva de amparo no es una ocurrencia del constituyente o del legislador, sino que tiene el objeto de proteger a las personas frente a los actos abusivos por parte de las instituciones del Estado, tanto federal como local, mientras se resuelve el fondo del asunto. Esto es, si el acto o los actos reclamados son o no constitucionales. De ahí la importancia de reflexionar cualquier propuesta que busque desaparecer o minimizar la figura de la suspensión dentro del juicio de amparo, pues estaría poniendo en peligro no solo la efectividad del juicio de amparo, sino que se dejaría desprotegida a las personas frente a los abusos de autoridad. Hasta pronto.